Descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Dan bajó la pluma y esperó a que la tinta se secara. Ya era de noche, y estaba en su habitación. Como siempre, había gente haciendo cola para interponerse entre él y el simple deseo de no sufrir una muerte atroz, inventando miles de excusas tontas para que él se dejara morir. El último agregado a esta lista de necios era otro renacido, que para variar, estaba mal de la cabeza. Creía que vivía en su infierno personal porque, al parecer, había matado a alguien y se sentía culpable por ello. Dan solo podía suspirar. Pero, a diferencia de los demás necios, esta loca a la que no le importaba morir podía serle útil, porque Dan ya no tendría que perseguir a la reina zorra. Por otro lado, esa mujer había arruinado sus planes con Tyrion Lannister para asegurar la muerte de Tywin Lannister. Además, había enviado a Tyrion para avisar a Tywin de que su casa pronto caería. Eso significaba que Tywin tendría una ventaja y podría empezar a conspirar contra el rey putero, a quien Dan ahora necesitaba con vida, arruinando así sus planes contra los caminantes blancos. Por supuesto, Dan no iba a permitir que Tywin conspirara en su contra, y se aseguraría de tener de su lado al único aliado que Tywin podría encontrar en el reino. Cuando el pequeño pergamino estuvo listo, Dan lo envolvió, lo amarró con un cordón y caminó a la pequeña ventana de su habitación para entregarlo a un cuervo que volaba hasta allí. El cuervo tomó el mensaje con sus garras y voló hacia el sur. Tywin podría conseguir el apoyo del valle y de algunos lores, pero el valle no era una amenaza para Dan porque conocía el punto débil de Lysa Arryn, actual gobernante del valle. Si Tywin buscaba su ayuda, eso sería ideal para Dan, porque Tywin estaría poniendo una cuerda en su propio cuello. Además, el Valle y Tywin Lannister estaban en bandos opuestos, y era poco probable que él intentara convencerlos de unirse. Otro aliado que podría buscar Tywin eran las Islas del Hierro, pero ya había sangre entre ellos, y no valía la pena ofrecer nada para evitar cualquier alianza. Los hombres del hierro, al igual que Tywin, eran una amenaza, y en el improbable caso de que se unieran a él, sería mejor para Dan. Todos sus enemigos juntos y más fáciles de aplastar. Las tierras de la tormenta, las tierras de los ríos y Dorne eran enemigos declarados de Tywin Lannister y no se unirían a él. Las tierras de la tormenta estaban bajo el mando del hermano del rey. Las tierras de los ríos pertenecían a los Tully, la familia de la madrastra malvada. Y en Dorne querían la cabeza de Tywin por haber mandado matar a él y a Martell y a sus hijos. Dan no quería que hubiera una guerra, ahora que necesitaba el mayor número posible de ejércitos de su lado, pero si Tywin Lannister se volvía loco y prefería morir antes que aceptar que su reputación quedara manchada, entonces Dan se aseguraría de que no estorbara. Después de enviar al cuervo, Dan se acostó a dormir. Una ventaja de todo esto era que no se había visto involucrado de forma directa, lo que significaba que Tywin Lannister no lo vería como el responsable de la caída de su casa, y Dan no sería el blanco de su venganza. Esa carga sería para la reina y su hermano tonto, como debía ser. Dan se acomodó pensando que las cosas al fin parecían tomar un buen rumbo para él. Ahora solo quedaba encontrar la forma de llegar hasta el cuervo de tres ojos y retorcerle el cuello en persona. Ciertamente, mientras estuviera marcado por los caminantes blancos, al cruzar el muro, estos caerían sobre él. Y no era solo algo físico. Con su marca sobre él, la mente de Dan estaba expuesta, y podrían convertirlo en uno más de sus esclavos si se lo proponían. Por eso, por mucho que quisiera ir a exigirle cuentas a ese anciano miserable, el cuervo de tres ojos estaba bien protegido detrás de los caminantes blancos. Y al día siguiente, el patio de Invernalia parecía un carnaval, con gente cruzando por todos lados, pues el rey partía de vuelta a desembarco del rey, llevando a su nueva mano con él. La nueva mano del rey era, por supuesto, el Lord Lechuga Blanda, y Dan ya sabía que solo podía ser un dolor de cabeza constante. En este reino de salvajes, esa lechuga blanda no tenía lo necesario para someter a todos esos locos. Por eso, Dan ya estaba conspirando para traer a Stannis como mano del rey, quien no dudaría en cortar cabezas y asegurar el ejército que Dan necesitaba. Por otro lado, Dan no podía dejar a Stannis en manos de Melisandre. Ahora que él mismo era un profeta, no le gustaba la competencia. Planeaba apartar a Melisandre del juego antes de que ella intentara intervenir o tuviera la oportunidad de hacerlo. Dan vio cómo la familia de las lechugas se despedía. La madrastra malvada apretaba tanto a Bran que parecía que quería aplastarlo. Como Bran no cayó torre abajo, viajaría a desembarco del rey con sus hermanas.
Los Stark que se quedarían en Invernalia serían Rickon, Robb y la madrastra malvada. Dan suponía que sería así hasta que Robb fuera mayor y pudiera ocupar el puesto de Lord por su cuenta. Otro que partía, pero hacia el norte, era Jon Nieve, que se tensó cuando Dan fijó su vista en él. Dan no sabía que este chico le prestara tanta atención, pero, por el intento de asesinato del Cuervo de Tres Ojos, era evidente que el futuro de Jon distaba mucho del que planeaba el Cuervo para él. Dan sonrió. Ya fuera por fastidio o porque no le afectaba, había hablado con Mance, y era posible que el ejército de los caminantes blancos se redujera y el suyo aumentara llegado el momento. Dan miró la fortaleza principal de Invernalia. De forma casi irónica, no había logrado inculcarle sentido común a la lechuga blanda, y lo que había cambiado en Invernalia eran cosas que a Dan no le interesaban. Que Bran cayera torre abajo, algunos descubrimientos científicos trascendentales para esta gente, y la creación del papel, que, bien administrado, podría dar muchas ganancias a los Stark. Pero, teniendo en cuenta la mala administración del norte, Dan no esperaba que, aun teniendo la imprenta y el papel, lograran mucho. Sorprendentemente para Dan, sus mayores logros estaban en el muro, o eso esperaba. Para que sus objetivos allí se cumplieran, Mance Rayder y Jon Nieve debían encontrarse más allá del muro. Si eso sucedía, habría conseguido un éxito inesperado, porque había actuado solo por aburrimiento y por capricho, sin esperar ganancia alguna. En cambio, en Invernalia, donde invirtió todos sus esfuerzos, no logró nada, porque la familia de lechugas seguía igual de estúpida. Dan miró a Sansa, que cada vez que podía se movía alrededor de Joffrey, lamiéndole los zapatos y mirándolo como si fuera un dios. A Dan le daban ganas de agarrar un palo y dejarla morada. Sansa destacaba por su inteligencia, pero entre el lavado de cerebro de su inútil madre, la crianza de su padre lechuga y la nula educación noble y falta absoluta de malicia, era una completa inútil. Si estuviera en su antiguo mundo, quedaría embarazada y abandonada una y otra vez. En este mundo, tendría que correr mucha sangre para que se diera cuenta del tipo de mundo en el que vivía. Por supuesto, a Dan esto no le convenía. Esa niña fue capaz de traicionar a su familia varias veces debido a su estupidez y enamoramiento. Dan no permitiría eso. El norte era una de sus mejores bazas, y si esa mocosa no se recomponía pronto, no dudaría en usar un mazo para aclararle las ideas y sacarle el lavado de cerebro que le hizo su madre. Por fortuna para Dan, Joffrey era un completo loco, y solo debía esperar a que se presentara la oportunidad. No iba a dejar que las alianzas que podía crear se vinieran abajo por culpa de una adolescente hormonada. Dan miró a los demás niños Stark que irían en el viaje. Arya y Bran. Bran presumía de cómo buscaría convertirse en escudero de un guardia real, y Arya le aseguraba que ella sería mejor espadachín. Todos los Stark viven en su propio mundo de fantasías, pensó Dan. Pero las fantasías idílicas de Arya y Bran no le afectaban y la mirada de Dan pasó por la carroza de la reina y, muy a su pesar, se tensó al ver a Myrcella saludándolo por la ventana de aquella casa andante. Dan se acomodó en su silla acolchada sobre el caballo y apartó la vista. Myrcella le provocaba una sensación incómoda, no solo porque estaba demente porque mucha gente lo estaba en ese reino, sino porque su demencia consistía en que no le importaba su propia vida. Dan sabía que casos así existían. Había una gran cantidad de suicidios en su mundo y en su propio país, pero él no se juntaba con gente loca y nunca había conocido un caso en persona. Renunciar a la propia vida era, a ojos de Dan, la mayor representación de debilidad. No podía comprender por qué alguien haría eso. Para él, aunque estuviera arrastrándose por el suelo, sin ninguna probabilidad de sobrevivir, aún intentaría hacerlo a toda costa. Si tenía que matar para lograrlo, lo haría sin dudar ni un segundo. No importaba lo que fuera y o quién fuera y el corazón de Dan se saltó varios latidos. Por supuesto que importaba quién fuera. Pero ese sentimiento de sacrificio había muerto con su hermana. Al principio, Dan no soportaba a su hermana. Sus padres habían querido que él fuera como ella. Tu hermana caminó a los 9 meses. Tu hermana habló antes de los 2 años. Tu hermana aprendió a leer a los 4. Tu hermana dejó de orinarse antes de los 2. A tu hermana le gustaba estudiar. Tu hermana no ve televisión todo el día. Tu hermana esto, tu hermana lo otro y... Dan por poco terminó odiándola, porque en un principio no podía ser regañado sin que la mencionaran. Y las cosas que él hacía mejor no eran motivo de orgullo para sus padres. Tener mejores modales que los demás no era motivo de orgullo. Ser astuto no era motivo de orgullo. Ver la estupidez de otros y aprovecharse de ello no era motivo de orgullo.
No hacer las cosas porque podías lograr que otros las hicieran por ti no era motivo de orgullo. Era ser flojo. Limitarse a hacer solo la propia tarea, sin aportar nada más, era mediocridad y viéndolo en retrospectiva, sus padres no estaban tan equivocados. Y, de seguro, la sociedad sería más y espantosa si alguien siguiera esas reglas, pensó Dan. A los humanos los movía el interés, ya fuera personal o grupal. Por eso las utopías no existían. La sociedad debía basarse en una ecuación que intentara balancear los intereses de todos. Y era un intentara, porque si algo caracterizaba a la humanidad eran los intereses. Una sola persona tenía miles de ellos, y el equilibrio estaba en saber detectar cuáles eran realmente importantes, cuáles podían ser ignorados y cuáles jamás debían ser siquiera mencionados, pues solo traerían ruina y desesperación. Por fortuna, Dan debía agradecerle a su hermana. Cada vez que lo comparaban con ella, lo que le decían le entraba por un oído y le salía por el otro. Odiaba que lo compararan con ella, y todo consejo que se le diera poniéndola como ejemplo le irritaba tanto que lo rechazaba y hacía lo contrario, por simple rebeldía. Por otro lado, su hermana siempre fue una persona pegajosa. Desde que Dan nació ella, que era 7 años mayor, siempre estaba a su lado, jugando con él y consolándolo. Por eso Dan nunca odió a su hermana. Ella siempre estuvo con él, y para ella, Dan siempre fue lo más importante. Nunca quiso que él fuera como ella. El interés de su hermana era que Dan fuera su hermano. Simple biología, sangre y una relación familiar pura. Por eso Dan amaba a su hermana. Era la única de su familia que no quería que él fuera algo que no deseaba ni le interesaba. Dan no era un antisocial. Aceptaba que para vivir en una sociedad se debían tener en cuenta los intereses de todos. Por eso había leyes y reglas. Dan respetaba esas reglas. Por eso veía la educación y los modales como algo muy importante. Al crecer y comprender más, Dan se reafirmó en esta creencia. Los modales y la educación eran los principales sustentos de una sociedad. Las reglas básicas establecidas para convivir. Por simple lógica, tener educación y modales era lo que nos separaba de los demás animales. Era la expresión de la superioridad humana. El poder establecer reglas para convivir. Siguiendo esa regla, no tener educación ni modales que eran las normas básicas para vivir en sociedad no te hacía diferente de los animales. Por ende, era lógico sentirse orgulloso de tenerlos. Y también era cierto que tenerlos te hacía diferente y superior a los demás. No tener modales ni educación no te hacía menos humano, pero sí hacía cierto que tenerlos sumaba. Y una suma no podía dar igualdad. Era simple lógica matemática. Los necios que insistían en que era lo mismo, desde el punto de vista de Dan, decían que 1 más 1 era igual a 1. Él simplemente se apartaría de semejantes ejemplares, porque la estupidez solía ser contagiosa, y eso no era una percepción de Dan. Estaba probado científicamente. La gente solía adoptar la ideología de los grupos sociales con los que se mezclaba. Como Dan no quería terminar diciendo que 1 más 1 era igual a 1, no se juntaría con tales necios ni haría caso a sus tonterías. Pero ahora estaba obligado a tratar con Mircella, otra renacida, que era la representación de lo que Dan consideraba la máxima locura a la que podía llegar un ser humano. Que le dejara de importar su propia vida. Eso lo hacía sentirse incómodo. Ella no tenía intereses y bueno, tenía intereses, pero eran intereses que a Dan no le interesaban ni comprendía. No se trataba del dolor. Dan lo comprendía como pocos y lo había sufrido como pocos. Conocía muchos tipos de dolor, el más terrible de ellos. Perder a su hermana. Nada se comparaba con eso. Saber que la había perdido para siempre. La desesperación de no poder hacer nada para evitarlo. La impotencia, la indefensión ante la muerte. Era tanto dolor como para querer desgarrarse el pecho y arrancarse el corazón con sus propias manos. Pero Dan nunca pensó en morir. En primer lugar, porque eso era algo que su hermana no habría querido. Y en segundo lugar, porque nunca creyó que más allá de la muerte lo esperara nada. Pero en caso de que hubiera algo más allá de esta vida, ¿qué sentido tendría apresurar las cosas? Para estas personas, vivir no tenía sentido porque todos iban a morir. Pero siguiendo esa lógica, limpiarse el trasero tampoco tenía sentido. Comer o respirar menos. Eran preguntas absurdas, en opinión de Dan. Y él no estaba interesado en buscarles la lógica. Para eso estaban los loqueros. Así que Dan ignoró a Mircella y dirigió su caballo detrás de la carroza de la reina. Los problemas mentales de Mircella no eran asunto suyo.
Dan se concentraría en sus propios intereses, como la silla sobre la que montaba, uno de sus primeros diseños en este mundo, cuando se dio cuenta de que sus piernas jamás le darían para montar un caballo. Dan se había esforzado en hacerla, y al final había quedado bien. Incluso era cómoda, porque su cuerpo era pequeño y le sobraba espacio en el asiento, que era más un sillón acolchado para él. Pero luego de hacerlo todo y quedar satisfecho, se dio cuenta de un pequeño detalle. Ni siquiera podría alcanzar la silla para subirse al caballo. Y eso si lograba que alguien se la pusiera al animal. En caso de usar una escalera, luego estaría el problema de cómo bajar. Era un plan de escape muy malo, por lo que lo había desechado. Aún así, ahora que viajaría a desembarco del rey y viendo que podían meterlo en la carroza de la reina junto a la loca, Dan desempolvó los planos y mandó hacer su silla de montar. No había forma de que viajara en la carroza con la loca. Y ¡ay, mi espalda! Alguien tiene que ponerle amortiguadores a esos caballos. Se quejó Dan una semana después, acostado en uno de los cómodos sofás de la carroza de la reina. Simplemente no pudo soportar más. Ya no sentía el trasero, y su espalda solo era un mapa de puntos de dolor. Apártense, yo le ayudo, dijo Mircella a los guardias de Dan. Como siempre, pasó sin importar que ellos no se apartaran. Dan también trató de resistirse, pero Mircella lo manejó como si fuera un muñeco, lo acostó boca abajo y empezó a amasarlo, mientras él seguía incrédulo. Y 3 días después, Dan comprendió el dicho común. Lo que no te mata te hace más fuerte, y salió de la carroza para seguir cabalgando en cuanto pudo levantarse. Dan tardó una semana en volver a la carroza para ser amasado. Luego volvió a salir en cuanto se medio recuperó. Así estuvo durante un mes, hasta que su columna o bien se fortaleció como decía el dicho, o bien sufrió alguna torcedura que lo obligó a adaptarse. Fuera lo que fuera, Dan podía cabalgar sin problemas y descansar por la noche. A pesar de haber sobrevivido, Dan estaba indignado de haber viajado por todo un mes y aún no haber salido del norte. Eso era una locura. No se podía vivir así. Por eso buscó a los artesanos del rey y comenzó su proyecto para crear un motor de vapor y una locomotora. Quería construir un tren. Los artesanos abrieron mucho los ojos cuando Dan les dijo que necesitarían toneladas de su mejor acero para crearlo, pero cuando explicó su función y lo que podía lograr, todos estuvieron ansiosos por participar. El proyecto tardaría años, porque Dan solo sabía lo que necesitaban, pero no cómo hacerlo. Aún así, estaba decidido. Al final tendría su tren, quizás antes de cumplir los 10 años. Había mucho trabajo por hacer. La caldera era un verdadero desafío. Si salía mal, una explosión mataría a mucha gente. Otro problema sería el acero, que debía soportar el calor, la fricción y el peso de toneladas. Este era un proyecto en el que Dan solo sabía cómo debían ser las cosas, pero no cómo hacerlas, muy diferente al papel, donde conocía el proceso básico de creación. Era más parecido a la invención de los antibióticos. Tendrían que ser las personas de ese mundo quienes desarrollaran todo el proceso, por lo que tardarían años en obtener resultados. Pero Dan era muy joven y pensaba que, para cuando tuviera 10 años, ya se habría deshecho de los viajes a caballo. Y al atardecer, mientras se armaba el campamento, Ángela dejó a Sansa con Joffrey. Era evidente que la niña no quería que Ángela se interpusiera, así que ésta se marchó, algo que Arya y Bran aprovecharon para correr por su cuenta. Como Ángela marchó sola, su niñera puesta por Cersei y 4 guardias Lannister la siguieron, imaginando a dónde iría. Como no podían agarrarla y devolverla a la fuerza, simplemente la siguieron. Ángela caminó por el campamento hacia el perímetro externo, donde los caballeros y guardias del rey habían armado un patio de entrenamiento, como hacían desde hacía un mes, desde que salieron de Invernalia. El rey entrenaba junto a sus caballeros y había dejado a varios de ellos aporreados. Ya había conseguido que le armaran una armadura bastante fea, porque lo que podían hacer los artesanos del camino era limitado. Sin embargo, ahora no estaba peleando porque Dan había organizado su entrenamiento. Ya fuera en la mañana, mientras levantaban el campamento, o en la tarde, la principal asignación era que el rey trotase durante 2 horas. Ángela vio que el rey trotaba en el improvisado campo de entrenamiento, pero Dan no estaba allí. Así que fue a la segunda ubicación, más allá del campo, donde había algunas carpas. La principal de ellas ya estaba armada. Ángela entró en la tienda principal, donde un grupo de unos 15 artesanos miraba una pizarra en la que Dan anotaba cosas, con el dibujo de una caldera y lo que necesitaban para construirla.
En ese momento, los artesanos pedían explicaciones sobre algunos términos mencionados por Dan en sus especificaciones del dibujo. ¿Qué era la presión y qué significaba que el acero tuviera que resistirla? La presión es la fuerza ejercida sobre una determinada superficie. La fuerza la ejercerá el vapor de agua sobre el acero. Y si no lo resiste, probarán en primera fila lo que se siente que su piel sea derretida por el vapor de agua. Por supuesto, eso solo será si por algún milagro antes logran sobrevivir a los fragmentos de acero y tornillos que saldrán despedidos en la explosión, explicó Dan. La expresión de los artesanos dejó claro que ya no pensaban que esto fuera una buena idea. Pero al mirar la pizarra, donde un dibujo de un tren decoraba la esquina, la gloria y la fama de construir algo así eran demasiado para echarse atrás. Dan asintió al ver que nadie abandonaba. Pero Ángela se dio cuenta de que él mismo no se incluía entre los posibles muertos y heridos en caso de accidente. Era evidente que no pensaba participar en las pruebas. Para calcular el área, tenemos diferentes fórmulas dependiendo de la forma del objeto. Si es circular. Si es triangular. Medio, contra barra base contra barra altura. Si es un cuadrado, y Dan dio al menos 5 fórmulas de área. ¿Cómo mediremos esta presión?, preguntó un aprendiz de maestre. La mayoría de las fórmulas que daba Dan, aunque con algunas variaciones, eran conocidas en ese mundo porque eran matemáticas básicas. Pero al hablar de presión, comprendían el concepto, aunque no sabían cómo medirla. Dan parpadeó. Tendrán que hacerlo ustedes, dijo, y pareció pensar unos segundos. Sería peligroso dejar conexiones, por lo que tendremos que incluir un medidor incorporado. Para fabricarlo, podríamos poner dentro un resorte, para que el vapor de agua lo empuje y nos indique cuál es la presión interna. Aunque debemos asegurarnos de que el vapor no destruya el medidor. Ustedes también tendrán que encargarse a eso, añadió. ¿Cómo sabemos cuánta presión generará el vapor de agua?, preguntó un artesano. Ángela lo reconocía. Era un constructor de puentes. Dan lo miró. Era evidente que no tenía idea de cómo responder, aunque eran matemáticas y física de secundaria. Ángela sabía que Dan no era ningún genio. De hecho, todo lo que había visto en él era que era un estudiante promedio, y terrible para recordar cosas. Lo supo cuando jugaron juegos de mesa. Ángela pensó que un tren no estaba mal, así que se acercó y le susurró al oído, recordándole algunos conceptos básicos. No sabía cómo construir una caldera, pero si querían saber qué presión generaría, eso era fácil. Todo dependía de la altura y el área. La temperatura influía, pero esta podía regularse con facilidad, así que era un valor elegido, mientras que la altura y el área eran fijos y, una vez construidos, no se podían cambiar. Dan parpadeó mientras Ángela hablaba, luego asintió con entusiasmo y explicó a los demás. Al final, Dan miró la pizarra y sacó a todos fuera, quedándose solo con Ángela y alejando a sus guardias para hablar. Ángela también alejó a los suyos. ¿Qué sabes de los altos hornos?, preguntó Dan. Ángela entendió que él quería hacer acero líquido, con lo que podría emplear moldes y obtener piezas de mayor calidad. Ángela pensó si esto podría ser usado para causar un desastre, antes de responder cómo funcionaba un alto horno. Dime cómo hacer pólvora, dijo Dan. No, sentenció Ángela. Sabes que si tuviera pólvora y este reino sufriría una calamidad, interrumpió Ángela. Ella no ayudaría a matar a nadie. Eres realmente necia, gruñó Dan. Luego lo descartó y siguió preguntándole cosas que necesitaba para su tren. ¿Sabes algo de integrales y derivadas? Ángela había estado estudiando para ingresar a la universidad, y se suponía que en el primer semestre vería matemática primero, por lo que sí las conocía. Antes de hablar, pensó en qué podría hacer Dan con ese conocimiento. Al final no pudo imaginar nada preocupante, así que respondió. Sí, dijo Ángela. Y Ángela estuvo 2 horas con Dan. Pensaba pedirle que tocara una canción, pero al recordar sus estudios de la otra vida se sintió mal y se retiró apenas terminó. Ni siquiera se quitó el vestido. Se sentía demasiado mal. Cuando se acostó en su cama en la carroza de la reina, Ángela se sintió asfixiada y se estremeció cuando su visión se llenó de luz. No, no, no. Y gritó Ángela con desesperación, al recordar o soñar con su niñez. La sala de hospital, los empleados de sus padres esperando. El bebé había nacido. Ángela tenía un hermano. Después de 7 años, ella tenía competencia, pensó, intranquila. No sabía por qué sus padres habían decidido tener otro hijo, pero temía que ahora tendría que compartir su lugar.
En los últimos meses ya la habían ignorado bastante. Por eso, ahora que caminaba hacia la habitación para ver a su hermano, Ángela no estaba muy contenta. Aún así, sonrió porque todos parecían felices, y ella también debía estarlo. Después de todo, la felicitaban por tener un hermano. Aunque no le veía la utilidad, al parecer debía alegrarse. Ángela entró en la habitación, y su madre y su padre le mostraron al bebé, envuelto en suaves telas azul pastel. Ángela dio un respingo y abrió mucho los ojos al verlo. Su hermano era como una pasa roja y arrugada. Era la cosa más fea y desagradable que había visto en su vida. Por poco se infarta de la impresión, incluso sintió ganas de salir corriendo. Era horrible. Su madre le extendió los brazos para que lo cargara, pero Ángela no pudo moverse. En su cabeza vino la película de un alien suplantando bebés que vio a escondidas, y se preguntaba si su familia era víctima de tal situación. Y por fortuna para Ángela, su hermano no era un alien infiltrado, y un mes después lucía como los demás bebés que había visto en fotos y bueno, casi igual, pensó, mientras lo cuidaba en su cuna. Baboso, me temo que debes tener algún problema. No hay fotos de bebés babosos por ningún lado, dijo Ángela mirando un catálogo de bebés. No había ni uno solo que fuera una cantimplora de babas como su hermano. Él no dejaba de babear. Se babeaba las manos, la ropa, el biberón, la cara, las sábanas, las almohadas y escupía babas a diestro y siniestro. Baboso, te tengo malas noticias. Los bebés babosos no son populares. No hay ni una foto de ellos aquí, le informó Ángela con fingido pesar, mientras su hermano la miraba. Ángela le dio una palmadita consoladora en el pecho y eso intentó, porque tenía babas en ese lugar y solo se atrevió a tocarle con el dedo en un sitio seco. Baboso le mostró las encías e hizo un ruido raro, sorprendiendo a Ángela, que retiró la mano con prisa. Pero al momento descubrió que Baboso solo se estaba riendo. Ángela parpadeó y volvió a tocarlo con el dedo. Baboso se rió más. Baboso, me temo que también eres una persona de mente muy simple, dijo Ángela con un suspiro. Y unos días después, Ángela, al volver de la escuela, corrió a ver a Baboso. Se había acostumbrado a la mente simple de su hermanito. De alguna forma, se sentía bien contarle sobre la escuela mientras él le ofrecía su sonrisa desdentada llena de babas. Así, Ángela se convirtió en su niñera oficial. Y cuando Baboso tenía 2 años, sus padres, algo preocupados porque apenas empezaba a caminar con dificultad, le pidieron a Ángela que tratara de enseñarle a jugar juegos de mesa. Ángela era muy buena en ellos y había ganado varios premios de ajedrez en la escuela. Decían que de pequeña, cuando tenía 1 año, le encantaba armar rompecabezas y jugar juegos de mesa. Los maestros y psicólogos aseguraban que eso desarrollaba la inteligencia, y sus padres, preocupados por el desarrollo lento de Baboso, hicieron que Ángela intentara enseñarle. Pero Baboso no estaba contento con la idea. Ya había sacudido el tablero de 3 en línea varias veces cuando perdía, y Ángela pensaba que su pequeño hermano se estaba haciendo violento, no inteligente. Baboso, vas a perder de nuevo si mueves allí, advirtió Ángela, que ya veía cómo hacía otro mal movimiento. Baboso se detuvo y la miró, esperando instrucciones. Ángela suspiró. Baboso, no puedo decirte dónde colocarla, dijo con resignación. Entonces la sirvienta la llamó para ir a buscar galletas, mientras Baboso decidía. Al volver con Baboso, Ángela solo pudo parpadear, porque Baboso había movido las fichas que había puesto antes y, al sentarse ella, colocó la última para completar la línea. Luego la miró con una expresión triunfante. Ángela estaba en shock. Baboso había hecho trampa. Y estaba segura de que ni ella ni sus padres le habían enseñado eso. Solo podía haberlo aprendido de las comiquitas que tanto le gustaba ver, y eso era otra cosa que tenía muy preocupados a sus padres. A Baboso le encantaba la televisión. Si sus padres vieran lo que Baboso acababa de hacer, Ángela estaba segura de que jamás volverían a dejar que se acercara a la tele. Ángela notó que Baboso la miraba como solía mirar a sus padres cuando lo regañaban por hacer alguna travesura, y sacudió la cabeza. Ella tenía una opinión diferente a la de sus maestros sobre lo que era la inteligencia. Sus maestros decían que Ángela era más inteligente que sus compañeros porque tenía ese don de nacimiento, pero Ángela sabía que no era así. La diferencia entre ella y sus compañeros era que ellos eran como Baboso. Preferían ver televisión, y estudiar los fastidiaba, incluso los enojaba. Ángela no veía esto con buenos ojos, pero con Baboso era diferente. No quería que él se enojara. Baboso, eres un tramposo. Sentenció Ángela, señalándolo con el dedo.
Baboso la miró con indignación. Y como hace tiempo que no babes, ahora tu nombre será Tramposo, agregó, y se levantó para cargar al enojado Tramposo e ir con él a ver televisión. Tramposo, dijo Ángela con seriedad, sentándolo en sus piernas y encendiendo el televisor. No importa si no eres bueno estudiando, yo estudiaré por los dos, explicó. Tramposo miró el televisor con sus comiquitas, luego a ella, y después aplaudió mientras le mostraba su sonrisa que ahora tenía dientes. A diferencia de lo que pensaban sus padres, Tramposo, como todos los demás niños, era extremadamente inteligente para las cosas que le interesaban. Si le escondían el control del televisor, lo encontraba donde estuviera, y sabía cambiar de canal hasta dar con lo que quería ver. Y Ángela fue despedida de sus labores de niñera por negligencia en el cuidado de Tramposo, pero, a diferencia de sus padres que solo obtenían de él una mirada indiferente mientras trataban de que mostrara más interés por sus estudios y desarrollo, Ángela siempre obtenía su sonrisa desdentada. Y eso era más importante para ella que todo lo demás. Después de todo, sus padres pasaban el día fuera, trabajando, y Tramposo y ella siempre estaban juntos y no, y por favor, y suplicó Ángela, despertando y aferrando su almohada contra la cara para llorar en silencio. Ángela aceptaba su culpa. No quería consuelo. No quería el perdón de nadie, pues asumía que era culpable. Esta vida, esa culpa, este mundo y su destino eran su castigo. Sus padres siempre se lo dijeron. Ninguna mala acción está libre de castigo. Y ella había matado a su hermano, a su pequeño hermano que confió en ella y la siguió hasta el final, sin dudar ni un segundo, aunque al final ella lo llevaba a un precipicio de muerte. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.